Grabar. Comparto pantalla. Ya, ahora sí que sí. Vamos a empezar. Ya. En la identidad de hoy vamos a ver otras distribuciones continuas y su aplicación. Entonces, el problema 1 nos dice: la duración de un láser semiconductor a potencia constante tiene una distribución normal con una media de 70.000, o sea, de 7.000 horas y de visión estándar de 600. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que la duración del láser sea mayor que 8.200 horas o menor que 5.800 horas. Ya. Cuando nosotros nos enfrentamos a un problema de distribución normal, lo que normalmente nos va a pasar es que nos van a dar una distribución normal con una media cualquiera y una visión estándar cualquiera. Y nosotros vamos a tener que aplicarle un cambio de variable tal que lleguemos a una distribución normal de media 0 y visión estándar 1. Entonces, ¿cómo se hace eso? Me anoto acá. El cambio que se hace, o fórmula que siempre se ocupa, es z es igual a x menos la media original que teníamos sobre la visión estándar. Y eso, nuestro z va a distribuir normal 0, 1. Ya, entonces, lo primero que tenemos que hacer en cualquier tipo de ejercicio es definir nuestra variable. Entonces vamos a definir nuestro x como la duración del láser semiconductor. Ya. Entonces, definimos nuestro x y ahora tenemos que ver cómo distribuye nuestro x. El ejercicio nos mencionaba que distribuía normal con media de 7.000 horas y es un estándar 600. Entonces tenemos media de 7.000, es un estándar de 600 y distribuye normal. Entonces tenemos x distribuye normal con media 700 y con nuestra desviación estándar 600. El argumento que nosotros ponemos a la normal es la varianza, es decir, la desviación estándar al cuadrado. Entonces nuestra distribución va a ser 700 y 600 al cuadrado. Esos van a ser los parámetros que tiene. Y me están preguntando en el ejercicio A, ¿cuál es la probabilidad de que la duración del láser sea mayor a 8.200 horas o menor que 5.800 horas? Mayor que 8.200 y menor que 5.800. Entonces, nosotros estamos buscando, ejercicio A, la probabilidad de x mayor a 8.200 o menor que 5.800. Ya, y como nosotros estamos hablando de O, nosotros podemos separar las probabilidades por una suma. La podemos separar de la siguiente forma. Esto va a ser igual a la probabilidad de x mayor a 8.200 más la probabilidad de x menor que 5.800. Ya, entonces nosotros llegamos hasta acá y el siguiente paso va a ser ocupar nuestro cambio de variable, que va a ser nuestro z. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es que vamos a restar la media y vamos a dividir por la división estándar. Entonces, si tenemos que la media era 700, lo primero que vamos a hacer es restar a ambos lados 700. Vamos a tener, esto va a ser igual a la probabilidad de x menos 700 mayor que 8.200 menos 700, que son 7.500. Voy a mover esto, voy a checar esto un poco.
Y sí, para que se vea un poco más. Ya, y en el otro lado también vamos a hacer lo mismo, vamos a restar la media, para hacer el cambio de variable, va a quedar la probabilidad de x menos 700 menor o igual que 5.800 menos 700, que es 5.100. Y el resto que nos quedaría es restarle o sea, dividirlo por la división estándar, para tener el cambio variable de z. Entonces, la división estándar era 600, entonces tenemos que dividir todo esto en 600. Esto va a ser igual a la probabilidad de x menos 700 sobre 600 mayor que 7.500 dividido 600 más la probabilidad de x menos 700 sobre 600 menor o igual que 5.100 sobre 600. Ya. Y esto da igual a la probabilidad de, ahora como tenemos x menos la desviación estándar sobre o sea, perdón, x menos la media sobre la desviación estándar, ahora ya podemos decir nuestra cambio de variable que va a ser nuestro z. Vamos a tener que esto es z mayor que 7.500 dividido 600, que eso exactamente es, déjenme un segundo, ya, acá me faltó un 0, ¿cierto? Sí, a ver, disculpen. Sí, porque la media es 7.000 horas y es un estándar de 600, por eso me daba algo distinto a lo de la pauta. Ya, acá lo voy a corregir. Me equivoqué al traspasar información. Acá tenemos que hay que distribuir con parámetros de media 7.000 y así un estándar de 600. Entonces acá cuando se lo resto, le resto 7.000. Y acá me daría, voy a borrarlo mejor. Ya, 8.200 menos 7.000 es 1.200. Más la probabilidad de x menos 7.000. Y esto es igual a menos 1.200. Ahí lo que hice fue restarle 1.700 a los 7.000. Entonces, después esto lo tengo que dividir. Y ahora sí. Ya. Y después lo tenía que dividir por la versión estándar. Entonces, si tenía 1.200 acá arriba y lo divido por 600, esto me va a quedar 2. Y así acá tengo menos 2, me va a quedar, o sea, si tenía menos 1.200 y lo divido por 600, acá me va a quedar menos 2. Ya, ahora sí está bien. Ya, entonces ya tengo mi x menos la media dividido sobre la versión estándar, entonces lo reemplazo con mi z. Entonces tengo que z va a ser mayor que 2, más la probabilidad de z menor que menos 2. Igual la particularidad de z, que z distribuye normal 0,1. ¿Y de qué nos sirve esto? Esto nos sirve para encontrar los valores en la tabla. Más que nada, porque uno normalmente cuando hace este tipo de ejercicio, uno lo busca en una tabla que está como en internet, que siempre se hace con normal 0,1. Porque si uno lo hiciera como con todos los valores que es posible, no podría escribirlo en todas partes. Entonces es muy complicado. Y siempre se hace este cambio variable para llegar a un normal 0,1 y poder encontrarlo. Pero también si uno lo encuentra como en ciertas aplicaciones, programas, calculadoras científicas y todo, creo que se puede ingresar a normal con cualquier parámetro. Se podría haber hecho como llegar a aplicar de un principio con esto, pero lo normal es llegar hasta el 0. Ya. Pero, ¿qué es lo que pasa en la tabla? Que la tabla siempre nos da un valor para z menor que algo. Entonces,
tengo el problema que acá tengo la probabilidad de z mayor que 2. Como yo tengo ese problema, yo tengo que invertir esa probabilidad. ¿Y cómo invierto la probabilidad? Haciendo 1 menos la probabilidad de complemento. Entonces voy a tener que, esto va a ser igual, la probabilidad de z mayor o igual que 2, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de z menor que 2, más la probabilidad de z menor que menos 2. Ya, entonces ahora ya tenemos todo planteado y vamos a ir a la tabla a ver qué tal. Entonces tengo que buscar el valor 2 y menos 2. Yo, esta es la tabla que ocupo siempre y es como una de las... Creo que ahora ya no es la primera que se encuentra en internet, pero eso no da lo mismo. O sea, eso da lo mismo, como que las tablas van a dar los mismos valores. Y acá tenemos. Entonces, voy a ver si puedo anotar. No. Sí. Entonces yo acá tengo mi tabla y como tenemos la curva hacia la izquierda, esta probabilidad va a ser la probabilidad de z menor que un valor z. Entonces por eso yo necesito que me dé la probabilidad de z menor a algo. Ya, entonces yo llego hasta acá y quiero encontrar el valor para z menos 2 y 2. Ya, entonces voy acá a menos 2. Y acá tengo menos 2. Y lo que indica acá el otro lado de la tabla es el segundo decimal, porque usualmente no nos dan valores exactos, nos dan como 1.53, menos 2.15 y así. Entonces, para encontrar siempre el valor más cercano, llegamos hasta 2 cifras decimales en la tabla. Esto es como que igual si ustedes lo hacen con calculadora científica, Excel, otro programa, lo van a obtener directo, no van a tener que buscar la tabla. Pero acá tenemos menos 2 y tiene que ser 0, 0. Entonces el valor, la probabilidad de z menor que menos 2 va a ser 0.0228. Y para z igual a 2, acá tenemos 2, 0, segundo decimal 0, y tenemos que para la probabilidad de z menor que 2 va a ser 0.9772. Entonces así se encuentran los valores de z. Ya, entonces yo ya tengo los valores. Y bueno, esto también se escribe normalmente, usualmente, esto se escribe como phi de 2 menos phi de menos 2. Eso es una cosa de notación, pero es exactamente lo mismo que la probabilidad acumulada de z, con z distribuyendo normal 0,1. Ya, entonces yo llegué a esto y reemplazo con los valores que obtuve en la tabla, que era 1 menos 0.9772 menos 0.228. Ah, no, pero acá me falta un 0. 0.0228. Ahí sí. Entonces yo resto de esto y me va a dar igual que 0.045. Y eso es la probabilidad que me estaban pidiendo. Ahora la B dice, ¿cuál es la duración en horas que excede el 90% de todos los láseres? Que excede el 90% de todos los láseres. Ya, entonces me están pidiendo la probabilidad, o me están pidiendo encontrar X, para que la probabilidad de X mayor que X sea igual a 0.9%. Lo voy a dibujar como para que quede más claro. Ya. Me están pidiendo el valor que excede. Entonces yo voy a dibujar mi distribución normal. Ya, yo tengo mi distribución normal con medias 70.000 y... O sea, 7.000 y división estándar 600. Y yo tengo
el área bajo la curva. Ya. Y yo tengo aquí un punto X, y yo sé que toda esta área bajo la curva va a ser igual a 0.9. 0.9. Entonces yo quiero encontrar ese X no, acá lo hice al revés. Ya, pero en este caso, que tenemos este 0.9, acá tenemos un X. Y esta representación sería la probabilidad de X menor que X es igual a 0.9. Pero ahora nos están preguntando el valor que excede, o sea, que la probabilidad de X en adelante sea igual a 0.9. Entonces, en este caso, sería algo así. Tenemos ahí nuestra distribución, vamos a tener nuestro X, y esto va a ser igual a 0.9. 0.9. En este caso, la probabilidad de X mayor que nuestro X chiquito va a ser igual a 0.9. Y como en este caso nos está diciendo que está excediendo, nos interpretamos que la probabilidad de X mayor que X. Ya. Entonces nosotros queremos encontrar ese X tal que se cumple esa probabilidad. La probabilidad de X mayor que X es igual a 0.9. Pero como ya vimos por el tema de la tabla y todo, lo primero que vamos a hacer es sacar el complemento. Yo sé que esta probabilidad va a ser igual a 1 menos la probabilidad de X menor que X. Y esto igual a 0.9. Entonces esta probabilidad de X menor que X va a ser igual a 0.1. Ya, entonces nosotros tenemos eso, y ahora nosotros queremos calcular ese X. Entonces, ahora igual que lo anterior, vamos a tener que hacer el cambio de variables de z para encontrar un valor de la tabla. En este caso vamos a ir viendo la probabilidad de X menor que 7000 dividido en 600 menor que X menos 7000 dividido en 600 es igual a 0.1. Ahí se cambio de variable de tiro, le resté la media y lo dividí por la cien estándar. Entonces voy a tener esto, va a ser igual a la probabilidad de z menor que X menos 7000 dividido 600 igual a 0.1. Ya, entonces ahora lo que yo quiero encontrar es el valor en que se cumple que el área bajo la curva es 0.1. Entonces, de nuevo, ahora me voy a ir a la tabla. Y ahora yo quiero encontrar mi z. Antes yo con mi z quería encontrar la probabilidad. Ahora al revés, con la probabilidad yo quiero encontrar el z. Ya, entonces yo voy a buscar en dónde se cumple que el valor que está dentro de la tabla es igual a 0.1. A ver, yo por ejemplo acá tengo 0.107 acá. Y después tengo 0.104, 0.102 y 0.09. Y ahí veo cuál me queda más cerca, 0.102, 0.099. Y el 0.99 me queda más cerca. Entonces, me quedo con mi valor. Ese es mi valor de probabilidad, equivale a 0.01. Y el z que me cumple eso va a ser igual menos 2.3 y segundo decimal 0.3. Entonces, el valor al que cumple esa probabilidad va a ser menos 2.33. Ahora yo vuelvo. Yo vuelvo acá y yo sé que la probabilidad que me cumple esto va a ser la probabilidad de z menor que menos 2.33 e igual a 0.1.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Es que yo voy a tener que igualar la incógnita. Yo tengo que x menos 7000 sobre 600 tiene que ser igual a menos 2.33. Y ahí eso no me falta despejar. Y eso me va a dar x es igual a menos 2.33 por 600 más 7000. Y eso exactamente a ver, 600 por 2.33. Eso exactamente a 5602. Y esa sería la respuesta. Luego, por último, en la C, nos pide: ¿cuál debe ser el tiempo de duración promedio para que el 99% de los láseres rebasen las 10.000 horas de funcionamiento antes que fallen? Ya, entonces ahora lo que me están pidiendo es cuál tiene que ser la media, tal que cuando z sea menor que... Ah, ya. Cuando... Bueno, vamos a definir otra variable acá. Lo que pasa es que ya la media no va a ser la que es, y me están pidiendo cuál va a ser la media, tal que cuando se supera los 10.000 horas de funcionamiento de los láseres, sea igual a 0.99. Es decir, la probabilidad de nuestra nueva variable sea mayor a 10.000, sea igual a 0.99. Entonces nuestra incógnita va a ser la media. Entonces vamos a definir nuestra nueva variable. En este caso C, el ejercicio C. Y vamos a definir I, al igual que X, la duración del láser semiconductor. Duración del láser semiconductor a potencia constante. Ya, entonces definimos nuestro I, y nuestro I va a distribuir normal, con medida desconocida, y desviación estándar 600. Y queremos encontrar la media, y lo que nos está pidiendo el ejercicio es que la probabilidad que I sea mayor que 10.000, que se rebase los 10.000 horas de funcionamiento del láser, sea igual a 0.99. Y ahora vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes, construir nuestro cambio de variable. Vamos a tener que la probabilidad, y ahora acá lo voy a hacer directo, de z mayor que 10.000 menos la media sobre 600 es igual a 0.99. Acá tenemos el mismo problema que hay como antes, que acá tenemos la probabilidad de z mayor a algo, y nosotros para encontrar la tabla necesitamos la probabilidad de z menor que algo. Entonces vamos a hacer otra vez el cambio y directamente nos va a quedar la probabilidad de z menor que 10.000 menos la media sobre 600 es igual a 0.01. Entonces acá tenemos el ejercicio, y ahora vamos a tener que encontrar para qué valor se cumple esto. Para qué valor se encuentra el 0.01. Y vamos a verlo. Creo que es el mismo que lo encontramos en el ejercicio pasado. Sí, 0.01.
Sí, en menos 2.33. Entonces, tenemos que phi de menos 2.23, que es igual a phi de menos 2.33. Entonces, otra vez vamos a tener que igualar las variables y despejar. Entonces, tenemos 10.000 menos la media sobre 600 igual a menos 2.33. Y por lo tanto, ahí despejando la media, va a quedar que la media es igual a 11.395. Y eso sería el resultado. Entonces, como ven, siempre se procede a los mismos pasos. Siempre hay que, cuando nos dan una normal, con cierta media y cierta variación estándar, vamos a tener que hacer un cambio de variable para llegar a una normal estándar. La normal estándar la que distribuye 0,1. Y ahí encontrar el valor de la tabla, si es que quieren usar la tabla, como les mostré. Aunque yo creo que por periodo online igual les conviene más usar Excel, usar algún programa que les dé eso, o si tienen calculadora científica o calculador programable, ocuparlas para este caso, en vez de sacarlo directamente de la tabla, porque igual es un poco más rápido y más exacto. Y eso. Ahora en el ejercicio 2. Disculpa, antes de pasar ¿Sí? al ejercicio, en la B no me quedó una cosa clara, de hecho, como del principio de la B. ¿Ya? La interpretación que hiciste en ese dibujito no caché. Ah, ya. Ya, lo que pasa es que nos estaban pidiendo, voy a leerlo de nuevo, ¿cuál es la duración en horas que excede el 90% de todos los láseres? Entonces, el total de los láseres va a ser el 100%. En porcentaje va a representar un área bajo la curva. Entonces, el 90% en área va a ser 0.9. Y como excede, nosotros necesitamos encontrar un punto, en este caso sería X, tal que del punto hacia en adelante, el área bajo la curva va a ser 0.9. Entonces, eso va a representar que desde ese punto en adelante, el 90% de los láseres van a cumplir eso. Entonces, esa es como la relación entre porcentaje y área bajo la curva que hay. De hecho, esto se expresa por la probabilidad de X mayor que, bueno, es igual lo puedo cambiar para que no se confunda tanto. Puede ser una A. Entonces va a quedar la probabilidad de X mayor a. Y eso nosotros sabemos por definición que eso va a ser la integral entre A e infinito, que es lo normal. Y eso es el área bajo la curva, la integral. No sé si queda más claro. Sí, muchas gracias. Ya. Y ahora en el problema 2 dice, el tiempo que transcurre entre llamadas a una empresa del artículo para plomería tiene una distribución exponencial con un promedio entre llamadas de 10 minutos. El ano dice, ¿cuál es la probabilidad de que transcurra menos de 5 minutos antes de recibir la primera llamada? Ya, entonces, lo primero que hacemos siempre es definir nuestra variable. Entonces, acá la 2. Ya, entonces vamos a definir la variable t como número de minutos que transcurren entre llamadas. Y nos están diciendo que esto distribuido exponencial, t distribuye exponencial, con cierto omega. Nuestro omega va a representar la frecuencia, es decir, cuánta llamada, como definimos t como el número de minutos que transcurren entre llamadas, la frecuencia en este caso sería una llamada cada 10 minutos. Entonces nuestro t, o sea, nuestra teta va a ser igual a 1 sobre 10, que sería como llamadas sobre minutos. Entonces, nuestro teta
va a ser igual a 1 sobre 10. Ya. Entonces, la primera A nos están preguntando cuál es la probabilidad de que se demoren 5 minutos entre una llamada y otra, o menos de 5 minutos. O sea, menos de 5 minutos. Entre la segunda y tercera llamada esté entre 5 y 15 minutos. No, solamente, perdón. ¿Cuál es la probabilidad de que transcurran menos de 5 minutos antes de recibir la primera llamada? Entonces queremos la probabilidad de que el evento T sea menor que 5 minutos. Entonces la A están pidiendo la probabilidad de T menor que 5 minutos. Ya, ¿y qué tenemos que saber de la exponencial? Que la exponencial, acá lo voy a anotar arriba, la exponencial de cualquier teta va a tener que su función de distribución va a ser igual a e elevado a menos teta. Y su función de distribución acumulada va a ser igual a 1 menos e elevado a menos t teta. Acá era t sobre teta. Entonces acá tenemos nuestra función de distribución acumulada. Y bueno, igual voy a notar las otras propiedades como la esperanza. La esperanza de t es igual a 1 sobre teta de x. Sí, porque acá lo hice por una x cualquiera. Ya, ahí sí. Entonces, si le está pidiendo la probabilidad de t menor que 5, entonces esto va a ser igual a 1 o 1 menos. La exponencial, o sea, el número de Euler elevado a menos t, que sería 5 sobre 10. Y esto de número nos daría 0.395. Y eso es todo. Y ahora la B. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo que transcurre entre la segunda y la tercera llamada está entre 5 y 15 minutos? Y acá, como definimos el minuto entre una llamada y otra, de que sea la segunda y la tercera llamada, o que sea la primera y la segunda, o que sea la quinta o la sexta, va a dar igual, porque siempre vamos a estar viendo el periodo entre una llamada y otra. Entonces yo quiero saber que la diferencia entre una llamada y otra está entre 5 y 15 minutos. Es decir, me están pidiendo que la probabilidad esté entre 5 y 15. Yo lo escribo así, 5 menor que t, menor que 15. Y esto lo puedo separar de la siguiente forma. Escribo la probabilidad de t menor que 15 menos la probabilidad de t menor que 5. Entonces yo puedo separar esta probabilidad de esta forma con la resta. Y eso es la función de distribución acumulada. Como tenemos menor, y esto va a ser igual a 1 menos e elevado a menos 15 sobre 10 menos 1 menos e elevado a menos 5 sobre 10. Y esto en total va a ser igual a 0.3834. Y eso es todo lo que había que hacer en la... El único truco ahí es separar ese tipo de probabilidad y escribir. Ahora en la C nos dice, determina la longitud de intervalo de tiempo para que la probabilidad de recibir al menos una llamada en ese lapso sea 0.9. Entonces acá voy a tener que definir otra variable, ya que no estamos hablando de la duración que pasa entre una llamada y otra,
sino que estamos hablando del número de llamadas recibidas en cierta cantidad de tiempo. Entonces la C vamos a definir la variable X como el número de llamadas recibidas en minutos. Cuando nosotros estamos viendo este tipo de características en ejercicio, como la cantidad de sucesos en cierta cantidad de tiempo, y nosotros tenemos una cierta frecuencia, lo que nosotros estamos viendo es una distribución de Poisson. Entonces vamos a tener que X va a distribuir Poisson, y Poisson tiene un argumento que es delta t. Y delta t se define como la cantidad de eventos por unidad de tiempo. Entonces, nosotros tenemos nuestro tiempo va a ser igual a 10 minutos. Sabemos que en 10 minutos va a pasarle una llamada, o es la frecuencia que se nos había determinado. Entonces, como delta t se define como la cantidad de eventos por unidad de tiempo, X va a distribuir Poisson 1. Ya, ahora sí, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos estaban diciendo determinar la longitud de intervalo de tiempo para que la probabilidad de recibir al menos una llamada en ese lapso sea 0.9. Al menos una llamada. Entonces queremos que X sea mayor o igual que 1. Y queremos que esa probabilidad sea 0.9. Entonces lo que nos están pidiendo es que la probabilidad de X mayor o igual que 1, que al menos una llamada sea recibida, sea igual a 0.9. Ya, acá nosotros tenemos el X mayor o igual, y como recordatorio la Poisson es una variable discreta. Entonces, el complemento de la probabilidad de X mayor o igual a 1 va a ser la probabilidad de X igual a 0. ¿Por qué? Por los X se mueven en el espacio 0, 1, 2 hasta infinito, como es discreto. Entonces, en este caso, esto va a ser exactamente igual que decir 1 menos la probabilidad de X igual a 0. Y esto va a ser igual a 0.9. Que esto es lo mismo que decir que la probabilidad de X igual a 0 sea igual a 0.1. Y claro, acá nosotros queríamos determinar el tiempo, y como ya sí, disculpen, acá no era Poisson 1, sino que tenemos nuestro tiempo, que es la variable que queremos sacar, y nuestro teta es la frecuencia, que es 10. Ahí sí. Ya, entonces, ¿cómo se escribe la variable Poisson? Se escribe como e elevado a menos t por teta, que en este caso sería 1 sobre 10, por teta por t, que en este caso es t sobre 10. Todo esto dividido por nuestro valor de x, que sería 0 factorial. Y esto tiene que estar igual a 0.1. Despejando el t, bueno, esto se hace 1 y se anula, y vamos a tener que t va a ser igual a 23.026. Y eso es lo que había que hacer en la C.
Ahora en la D dice, si no se ha recibido ninguna llamada en 10 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que se haya esperado, de que haya que esperar menos de 5 minutos para recibirla? Ya. Ok, esa no la vamos a hacer porque creo que la pauta está mal acá. Porque esto debería quedar con una probabilidad condicionada. Sí, lo podría intentar hacer ahora, pero podríamos perder mucho tiempo, así que mejor no. La probabilidad de X menor que 15, dado que X mayor que 10. Y ahí lo voy a dejar pesada, pero no lo voy a intentar hacer porque como no está la pauta, nos vamos a morir mucho. Ya. No, y esto es T, por cierto, porque lo habíamos definido como T. Ya, porque lo voy a explicar así por qué esta probabilidad condicionada. Ya, tenemos que no se ha recibido ninguna llamada en 10 minutos, lo que estamos condicionados. Y queremos ver que los próximos 5 minutos hay que esperar menos menos 5 minutos para recibir la próxima llamada. Entonces, eso quiere decir que la probabilidad, dado que la probabilidad del tiempo de espera es mayor que 10, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo recibir total de la llamada sea menor que 15? Entonces, ya en la E dice, suponga que no se reciben llamadas entre las 10 y las 10:05. ¿Cuál es la probabilidad de que se reciba al menos una llamada entre las 10 y las 10:10? Y acá vamos a ocupar una Poisson con t igual a 5. No sé, esta es la E. Ya, teníamos que... Ah, no, no te la hoja equivocada. Ahí sí. Ya, teníamos que habíamos definido X como número de llamadas recibidas en t minutos. Entonces, acá queremos que en 5 minutos se reciba más de una llamada. Entonces, nuestro X, al igual que está definido antes, pero con una exclusión Poisson, de t igual a 5, de 5, por nuestro teta que era 1/10. Entonces vamos a tener Poisson 0.5. Y nos están pidiendo la probabilidad de que al menos se reciba una llamada. La probabilidad de X mayor o igual que 1. Y eso va a ser igual a la probabilidad de de 1 menos la probabilidad de X igual a 0. Y eso va a ser igual a 1 menos nuestro E elevado a menos 0.5 por 0.5 elevado a 0 sobre 0 factorial. Y esto es igual a 0.3925. Ahí lo 1 fue reemplazar por nuestro valor, nuestra función discreta de Poisson. Y por último de las dos, se tiene. ¿Cuál es el tiempo promedio que hay que esperar para recibir la quinta llamada? Ya. Ahora, en la F vamos a ocupar una nueva distribución. Y esa distribución va a ser la distribución gamma, la cual representa el número específico de eventos Poisson, o el tiempo que transcurre hasta un tiempo específico de eventos Poisson. Entonces ya vemos que estas tres distribuciones están relacionadas, con la exponencial, con la Poisson y la gamma.
Entonces, como queremos ver el tiempo promedio, estamos hablando de una esperanza. Queremos ver el tiempo promedio para recibir la quinta llamada para gamma igual a 5. Entonces, vamos a escribir nuestra función. Nuestra f como vamos a definir w, nuestra variable gamma, o bueno, g mejor, como tiempo que transcurre hasta la quinta llamada. Y bueno, el tiempo que transcurre entre cada llamada se distribuye Poisson, entonces está distribuir gamma. Vamos a tener que G va a distribuir gamma y gamma va a recibir dos argumentos, R y teta. R va a ser la cantidad de eventos que estamos hablando y teta la frecuencia. Entonces va a tener que gamma va a ser igual a 5 y 1 sobre 10. Y la esperanza de una gama cualquiera, la esperanza de X, cuando X distribuye gamma, R, teta, se escribe como R sobre teta. Entonces, la esperanza de G, es decir, el tiempo promedio hasta que pase las 5 llamadas, va a ser igual a 5 por 10. Es igual a 50. Es decir, van a pasar 50 minutos en promedio hasta que pase la quinta llamada. Ya, entonces, lo importante de todo esto es que tienen que tener clara la relación que hay entre el rol de cada distribución, de la exponencial, de la gamma y de la Poisson. Y que la gamma está específicamente para eso, pues, o sea, para ver el tiempo que pasó hasta un número específico de eventos de una variable Poisson. Entonces, pasar de la Poisson a la gamma no es nada. Y ahora por último la 3. Dice, supongan que aviones pequeños llegan a cierto aeropuerto según un proceso de Poisson, tiene un promedio de 8 aviones por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que ríen por lo menos 3 aviones en la próxima media hora? Ya, entonces la 3 ya partimos con una variable Poisson y que tiene una tasa de 8 aviones por hora. Ya, entonces acá la 3. Vamos a definir X como el número de aviones que arriban en T horas. Y bueno, nosotros sabemos que X va a distribuir Poisson teta T, donde teta la frecuencia, que va a ser igual a 8 aviones por hora. Aviones por hora. Ya, entonces lo único que nos faltaría ver es el tiempo, que sería nuestra incógnita. O lo que no tenemos dado por el ejercicio inicial. Ahora en la A nos preguntaban
Dame un segundo. Ya, a ver. ¿Cuál es la probabilidad de que arriben por lo menos 3 aviones en la próxima media hora? Ya, entonces queremos ver la probabilidad de x menor que 3 para un t que sea la mitad de una hora. Entonces, como nosotros definimos nuestro teta en horas, nuestro t va a ser 0.5. Media hora es 0.5. Entonces vamos a tener en la A. Vamos a tener la probabilidad de x menor que 3 perdón, de x mayor que igual que 3, porque son más de 3 aviones que, más o igual que 3 aviones aterricen en media hora. Para x que distribuye por sol, 0.5t, 0.5 por teta, que es 0.5 por 8, que sabemos que pues son 4. Y entonces tenemos la probabilidad de x mayor o igual que 3, y eso va a ser una suma infinita de números. Entonces, otra vez, el truco de siempre, esto es igual a 1 menos la probabilidad de x menor o igual que 2. Y esta va a ser igual a 1 menos la probabilidad de x igual a 0, menos la probabilidad de x igual a 1, menos la probabilidad de x igual a 2. Y esto va a ser igual a 1 menos e elevado a nuestro teta t, que en este caso sería 4, menos 4, por nuestro t elevado a nuestro x, que sería 0. Todo esto dividido en el número factorial, 0 factorial. Luego, menos e elevado a menos 4 por 4 elevado a 1 sobre 1 factorial, menos e elevado a menos 4 por 4 elevado a 2 sobre 2 factorial. Y eso va a ser igual a 1 menos 0.2381, que va a ser igual a 0.7619. Y eso es lo que había que hacer en la parte A. Ahora en la parte B nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el arribo del séptimo avión se produzca después del tiempo esperado para la llegada de este? Ya, acá tenemos que ver de nuevo que vamos a ocupar la variable de gamma, porque queremos ver el tiempo que pasa para 7 eventos que son Poisson. Entonces, vamos a definir una variable que va a ser gamma, y además queremos que se produzca después del tiempo esperado para llegar a este, es decir, vamos a necesitar la esperanza, y queremos la probabilidad de nuestra variable mayor que la esperanza. Ya, entonces, nuestra variable d otra vez no te doy distintos. Nuestra variable b va a ser igual. Ahora vamos a definir t como tiempo hasta que arriba el séptimo avión. Entonces nosotros sabemos que t distribuye gamma con argumentos r y teta. Nosotros sabemos que nuestro r es el número de eventos, que en este caso serían 7 porque esperamos el séptimo arriba, y nuestro teta que es 8. Y tenemos que la esperanza
de nuestra espiralograma es igual a R sobre teta, es decir, igual a 7 sobre 8. Ya, y nos están preguntando la probabilidad de que nuestro tiempo sea mayor que la esperanza. Están diciendo, o nos están pidiendo la probabilidad de que t sea mayor que 7 octavos. Y nosotros sabemos que eso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de t menor o igual que 1 menor o igual que 7 octavos. Y eso, a ver, dame un segundo. Bueno. Ya. Nosotros tenemos la propiedad de la distribución gamma que se describe de esta forma. F de x para una distribución gamma, donde x distribuye gamma, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de nt menor o igual que r menos 1, donde nt va a distribuir Poisson delta t. Ya, entonces nosotros tenemos nuestro f de nuestro 1 menos la probabilidad de t menor que 7 octavos, y nosotros sabemos que esto es igual a f de x, en este caso nuestro f de t. Entonces nosotros vamos a tener que esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de n 7 octavos acá utilizamos lo que hacemos el cambio es esto va a pasar de nuestro valor nt menor o igual que 6, ya que nos piden el valor de r menos 1. R como era 7, 7 menos 1 igual a 6. Entonces vamos a tener que n va a distribuir Poisson 7. ¿Por qué 7? Porque 7 octavos va a ser nuestro teta es igual a 8, y entonces 7 octavos por 8 se elimina los 8 y queda Poisson 7. Y esto va a ser igual a la probabilidad de n sobre 7 octavos menor o igual que 6. Y bueno, no voy a escribir toda la suma, pero eso va a ser igual a 0.4497. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, el truco que acá se tiene que guardar bien es este cambio, que bueno, está en todos los formularios del ramo, así que ahí van a poder verlo con más detalle. Y por último, la 3.c dice: para la torre de control de tráfico aéreo del aeropuerto es fundamental determinar el tiempo que transcurre en una hora cualquiera. Perdón, en una hora cualquiera hasta el arribo del sexto avión. Si el arribo del sexto avión se retrasa, entonces el aeropuerto se inicia un plan de contingencia. Se requiere que aproximadamente solo en el 44.57% de la hora se aplique dicho plan. ¿Cuántos minutos como máximo se debe guardar para no ejecutar el plan de contingencia? Ya, entonces, nos están pidiendo un t tal que la probabilidad de que la probabilidad de que 5 aviones lleguen, o sea, de los que 6 aviones lleguen, sea igual a 0.4457. Es decir, me están pidiendo la C. La probabilidad
de t mayor que t sea igual a 0.4457. Pero en este caso, t va a ser para 6 aviones. Te va a distribuir gamma, 6 aviones con θ 8. Ya, nosotros sabemos que t, cuando tenemos θ mayor que t, vamos a llegar a la probabilidad de nt menor o igual que nuestro r menos 1. Como r igual a 6, vamos a tener que r menos 1 va a ser igual a 5. Y eso va a ser igual a 0.4457. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener la sumatoria de igual a 1 hasta t, o sea, perdón, hasta 5, de igual a 0 hasta 5, de nuestro nt que va a distribuir Poisson 8t, porque es delta t, que va a ser igual a e elevado a 8t por t elevado a i sobre i factorial. Y esto tiene que ser igual a 0.4457. Ya que tienen dos opciones, o pueden buscar una tabla de Poisson. En una tabla, buscan la tabla Poisson, que le va a demostrar la función distribución acumulada. Y ahí van a poder despejar el lambda t. O pueden hacer el sistema de ecuaciones completo y van a despejar el t igual. Ya, pero de la tabla de Poisson, antes de que se me descargue la tabla, nosotros vamos a traer que delta t, o sea, lambda t, va a ser igual a 6. Y bueno, lambda va a ser nuestro mismo que omega, entonces 8t va a ser igual a 6. Y vamos a tener que t va a ser igual a 0.75 en hora. Y eso es 45 minutos. Entonces, ahí lo único que faltaría ver es que en la tabla de la Poisson de la acumulada van a tener que buscar el valor para la probabilidad 0.4457. Y ahí le va a dar que el delta t va a ser igual a 6. Esos son los valores que le va a dar la tabla. Y bueno, eso sería por hoy. ¿Alguna duda, consulta? Bueno, si no hay nada, entonces lo dejamos hasta acá. Espero que estén bien. Ahí yo les sube todo ahora al aula. Voy a quedar hoy ahora en el aula porque estoy un poco confundida entre la identidad. Así que eso. Que estén bien, cuídense. Gracias, chao. Chao.